¿Y los demás? ¿No van a venir? ¿Por qué no estamos? ¿Eh? Seguro, seguro. El anterior no sé. El anterior se lo quité. Qué bueno. El anterior seguro. La primera prueba que entra de todo lo visto o menos también el anterior. No, en la primera sí entra todo. Ah, ya. En la primera sí entra todo. Para el anterior, ¿cómo puede? ¿Qué va a ser? ¿Puede que pregunte resolución de algo? ¿Y cuál? Del método anterior, del Rapson. Sí, teoría. Teoría. Ah, ya. Definiciones o cosas como. Sí, condiciones. Pero deben saber solucionarlo, sí. Que hay teoría que tienen que demostrar cosas. Entonces, puede demostrar desarrollo. sí, por supuesto. Ya, pero no va a ser tan, no es tan largo, sí, o sea, la mitad que ya, pero no es tan largo. Ahora terminamos No, con no, con el desarrollo. ahora terminamos con la primera parte, así que ahora estamos protagonistas. ¿Mm? Que esta semana recién dimos el último certamen de la primera O sea, parte. Así que ahora estamos libres para poder enfocarnos en. Dice que no, Muy bien la parte de estabilidad y cosas así complicadas. o, profe, le hago una pregunta. Pero para el certamen de ejercicio, ¿se puede ocupar calculadora o hacer sin calculadora o cómo se hace? No, la primera parte sin calcular. No, la segunda parte del ejercicio. Sí, sí. ¿No hay problema no usar calculadora? No, no. Claro que no se calcula. Hay matrices que invertir. Sí, ¿cómo le No, porque Hay calculadores que invierten matrices con número rectangular, angular. No tiene problema. entonces tiene que malicia. Sí, claro. Sí, por supuesto. Las mismas matrices que están allá están acá. Ah, ya. Pero ¿Qué tiene de raro entonces? Este es más simple. Este es más simple. Este hace más suposiciones. O sea, aquel es el método oficial. ¿estos son las iteraciones, profe? Sí. Ah, ya se me acuerdo. Aquel es el método oficial. Ya. Este hace muchas aproximaciones que te hacen el cálculo más simple, pero si ustedes verán que si ustedes resuelven, por ejemplo, aquel lo resolvimos y dio 4 iteraciones. Sí. Ahora ustedes lo verán resuelto con este, da 15 iteraciones. Pero es más cercano al valor. ¿Con este? Sí, ¿Más de eso? sí. Es mucho más fácil de calcular, pero son muchas más iteraciones Ah, para llegar. Pero- Aquel lo resuelve en 3 porque es más completo. claro. Pero, profe, este es más cercano al valor como real. Los dos llegan al valor real. Sí. Los dos. Pero este se da más vuelta, por así decirlo. Aquel llega más, porque este hace muchas más suposiciones. Tú aquí supones que, y entonces las ecuaciones para las grandes aquellas te quedan corticas, te quedan muy chiquitas. Pero al hacer tantas suposiciones, él no se acerca tan rápido al valor de Claro, real. parte del terreno más amplio y ahí va rodando. Porque primero este ya, vamos a verlo ahora, este ya de entrada, él dice que por ejemplo las variaciones de Q con respecto al ángulo no son importantes. Sí, sí. Entonces se elimina la jacobina entonces. No, las jacobianas, a ver, la jacobiana, parte de las jacobianas se mantiene. Claro. Lo que pasa es que no tiene que calcularla a cada iteración. Ya. Ah, claro. Es una sola. Queda una sola. Que sale de la materia. Ahora, los fundamentos de este método, a ver, ¿por qué existe este método? Primero, este método, ¿por qué lo podemos utilizar? Primero, los sistemas eléctricos, la relación X a R es alta. Cuando nosotros bueno, básicamente, y esto vale para ambos métodos, el método de Newton en los sistemas de distribución no es muy eficiente. De hecho, el design para sistemas de distribución tiene una modificación del método de Newton. No sé lo que le hace el design, pero él la modifica. Es una modificación del método de Newton, porque el método de Newton, cuando la relación X a R es bajita, él no funciona muy bien. Y en los sistemas de distribución la resistencia es mucho mayor que la reactancia, cosa que no pasa en la transmisión. En la transmisión la reactancia es mucho mayor que la resistencia. Entonces, en los sistemas de distribución, el método de Newton no es muy bueno. Entonces, al tener los sistemas eléctricos de potencia, los sistemas eléctricos de transmisión, una X a R alta, la transferencia de potencia activa
es poco sensible a las variaciones del módulo de la tensión. De la misma forma, las variaciones de potencia reactiva son poco sensibles a las variaciones del ángulo de la tensión. Porque la relación X a R es alta. Si esto fuera un sistema de distribución, aquí la cosa cambia. Acá la cosa cambia. De hecho, cuando ustedes tengan, y lo que van a hacer, por ejemplo, tesis en protecciones, que vayan a trabajar en industrias y esas cosas, cuando van a calcular cortocircuitos, tienen que considerar la resistencia. Generalmente acá nosotros le quitamos la resistencia y solo dejamos la reactancia. Pero como tienes un sistema de distribución o un sistema industrial, esa resistencia no la puedes despreciar porque es mayor incluso que la reactancia. Es mayor que la reactancia. Entonces ahí sí no la puedes despreciar. Pero los sistemas de transmisión, que es lo que estamos ocupando nosotros, esta relación X a R es alta, casi 15. La X 15 veces mayor que la R, 10 veces, 12 veces mayor que la R. Entonces lo que se hace es que se elimina la R en muchas ocasiones. Y esta relación X a R hace que la potencia activa sea poco sensible a las variaciones de la tensión. Es decir, que básicamente va a depender del ángulo de la tensión, lo que vimos al inicio. Y la potencia reactiva es poco sensible a el ángulo de la tensión. Va a depender fundamentalmente del módulo de la tensión. Eso pasa en un sistema de transmisión. Eso pasa en un sistema de transmisión. Las variaciones de potencia activa son más sensibles al ángulo que al módulo de la tensión. Y las variaciones de potencia reactiva son más sensibles al módulo de la tensión que al ángulo de la tensión. Entonces, por eso, acá nosotros podemos hacer una serie de aproximaciones. Por ejemplo, del ejemplo anterior, esta es la jacobiana que teníamos nosotros. Ahí estaba dividida. Acá están las variaciones de potencia con respecto al ángulo, las variaciones de potencia activa con respecto al módulo de la tensión, las variaciones de potencia reactiva con respecto al ángulo y las variaciones de potencia reactiva con respecto al módulo de la tensión. Entonces, ¿qué hace? Acá están las jacobianas de cada iteración. Fíjate, nosotros hicimos como 3 jacobianas. Estas jacobianas probablemente tengan algunas diferencias con aquellas, porque el libro tenía un error. Y estos son fotos del libro y no del mandado. Yo tengo que corregir eso. Si ustedes se fijan, estas fueron las jacobianas de la primera iteración, de la segunda y de la tercera. Por ahí andaban más o menos. Quizás algún numerito haya cambiado un poquito, pero básicamente eran estas. Miren, las variaciones de potencia activa con respecto al ángulo son mucho mayores que las variaciones de potencia activa con respecto al módulo de la tensión. Y las variaciones de potencia reactiva con respecto al ángulo son mucho menores que las variaciones de potencia reactiva con respecto al módulo de la tensión. Recuerden que esto acá son las variaciones de potencia activa con respecto al ángulo. Y son mayores 54, 33, 33 y 66 que las variaciones de potencia activa con respecto al módulo de la tensión. Lo contrario ocurre con la potencia reactiva. Mira, 27 y 16. Y las variaciones de potencia reactiva con respecto al módulo de la tensión, 49. Entonces, son mayores las variaciones de P con respecto al ángulo y las variaciones de Q con respecto al módulo. Esas son las mayores. Entonces, ¿qué hace el método de Newton-Raphson desacoplado rápido? Él dice, bueno, si estos son mayores que esta y si esta es mayor que esta, yo voy a tomar las jacobianas, y voy a hacer entonces la submatriz J2 igual a 0 y la submatriz J3 igual a 0. Y esa es la primera aproximación que hace. Él toma esta matriz y dice, mira, yo voy a considerar esto y voy a considerar esto. Esto lo elimino, esto lo elimino. Y lo elimina. Y él dice que esto es 0. Y esta es la primera aproximación que él hace. Es la primera aproximación que hace el desacoplado rápido. Entonces él considera solamente J1 y J4. Variaciones de P con el ángulo y variaciones de Q con el módulo de la tensión. Entonces, por supuesto, las variaciones de P serían J1 con las variaciones de delta y las variaciones de Q, los residuales de Q, serían J4
por las variaciones del módulo de la tensión, porque las demás quedan eliminadas. Quedan eliminadas. ¿Cómo queda la diagonal principal? Si nosotros vamos a hacer esta submatriz, ahora tenemos dos submatrices nada más, J1 y J4, las demás son 0. ¿Cómo queda la submatriz J1? ¿Qué hace el método de Newton? Mira, él dice, esto es lo que teníamos antes en la diagonal principal de la submatriz J1, sumatoria de B sub K por B sub J por I, aquí una KJ, aquí debió haber sido K, I sub KJ por el seno de KJ menos delta K más delta J menos el cuadrado del BK más IKK por el seno de zeta sub KK. ¿Qué hace ahí el método de Newton? Si ustedes se fijan, la ecuación de potencia activa, reactiva que nosotros utilizábamos era esta, ¿no es así? Decíamos que la potencia reactiva en un nodo era menos la sumatoria de B por I, seno del ángulo de la admitancia menos el ángulo de la primera tensión más el ángulo de la segunda. Y si ustedes se fijan, esto es lo mismo que está acá arriba. Es lo mismo que está aquí arriba. Entonces ya de entrada, el método reduce esto a menos la potencia reactiva menos esta parte de acá que es el cuadrado de la tensión en el ángulo por la admitancia del nodo, propia del nodo, cero de esa admitancia. Sigue resumiendo esto acá. Esto que está aquí, I sub K por el seno de B sub K, es la admitancia. ¿Tienen algún? Se me quedaron los plumones. ¿Alguien tiene un plumón por aquí? ¿De dónde sale eso? Se me quedaron ahí. A ver si alguien tiene otro lado. ¿Cómo? Ah, sí, estaba en el uso. Más o menos lo que creo que está. Es que lo básico. Estaban pero más una vez. No, se lo puede hacer contigo, sino que el programa. ¿De dónde sale eso? Acá está el triángulo de la admitancia. Acá está el triángulo de la admitancia. Esto es B, esto es G y esto es I. O sea, nosotros sabemos que Z es igual a R más JX. El inverso de R, 1 sobre R, es la conductancia, más el inverso de X es la susceptancia. Entonces, la admitancia, la matriz admitancia aquella que ustedes calcularon, es la conductancia más JB. Entonces, fíjense, acá lo que hay es I por seno. O sea, el seno de este ángulo es el cateto opuesto sobre la hipotenusa, que es la admitancia. Y fíjense, acá yo tengo I por seno. Por lo tanto, I por el seno aquí es igual. Es igual. Solamente, fíjense, esto es otra ventaja, solamente a la parte imaginaria de la matriz admitancia. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que si yo tengo una matriz admitancia como la que nosotros teníamos, que tenía R, o sea, G más B, esta parte se elimina, porque el método no considera esa parte, considera solamente la parte imaginaria de la matriz. Entonces, todo lo que esté antes se elimina. Nosotros teníamos aquí la matriz admitancia y eliminamos la parte real de esa matriz admitancia y solamente vamos a trabajar con JB. Entonces ya no vamos a tener que trabajar con el número complejo completo, sino con la parte imaginaria nada más. Esto es otra ventaja que tiene este método.
Él toma esta ecuación y dice, bueno, esto es Q, la misma Q que yo calculé inicialmente. Y la pone acá. Después dice, y por el seno es B. Queda B sub K, falta una K, B sub K al cuadrado por B sub K. Entonces ya no tengo que trabajar con el elemento I22, por ejemplo, que era 5 más J10. Ahora vamos a trabajar solamente con ese I22, pero quitamos el 5 y trabajamos con el J10 nada más. Profe, solamente para usted, aquí demostró que por qué quedaba así. Sí. Ya abajo, ya, sí. Quería eso. ¿De dónde aparece esta B? Esta B es la parte imaginaria de la matriz ambitasa. Y ahí parece un cuadrado, creo. Sí. Sí, pero el que está, el cuadrado es el 2, el B. La tensión del nodo, este no. Claro, sí. Porque es lo que mueve es esto aquí nada más. Y por el seno. No, sí, Y por el seno es B. Sí. Pero ¿por qué avanza el cuadrado? ¿El cuadrado no aparece el cuadrado? Ah, Sí, sí. acá sí. Bien. Pero aquí estamos arrastrando desde esta ecuación. Pero acá y pasa acá. Ahora, ¿qué pasa acá? Generalmente, bueno, esto es B sub K, es la parte imaginaria de los elementos de la diagonal principal de la luz. Ya eso queda claro. Otra cosa que pasa acá es que, bueno, aquí de nuevo, B sub K es la parte imaginaria de los elementos de la diagonal principal de la luz. Otra cosa que pasa acá es que generalmente esta B es mucho mayor que la potencia reactiva en un sistema normal. Si ustedes se fijan en el ejemplo, la B, busquen el elemento, el I22 de la matriz ambitasa, la parte imaginaria, en el ejercicio que hicimos. Le da 52, y si ustedes buscan la potencia reactiva del nodo 2, le da 2,5. Entonces, este B es mucho mayor que la potencia reactiva de ese nodo. El elemento I22 o I33 es mucho mayor, la parte imaginaria, que la potencia reactiva que puede haber en ese nodo. Por lo tanto, eso es otra aproximación que yo puedo hacer. Yo puedo despreciar esta Q, si al final desprecié las variaciones de Q con respecto al ángulo, puedo despreciar esa Q. Miren aquí el valor del nodo 2. Yo entonces puedo despreciar Q y esto acá me quedaría B sub K al cuadrado por B sub K, con un menos aquí delante, por supuesto, porque esto yo lo elimino. Ahora, con esta tensión generalmente está cerca de 1. 1 al cuadrado, ¿cuánto es? 1. 0.98 al cuadrado está cerquita de 1. 0.99 al cuadrado está cerquita de 1. 0.97 al cuadrado está cerquita de 1. Que son los valores más o menos de un sistema. De ahí para abajo ya casi que es baja tensión. Todavía no llega a ser, pero ya empieza a notarse que hay un problema de tensión. Entonces, como los valores generalmente andan 0.97, 0.98, 0.99, 1, 1.01, todos esos valores están cerca de 1 y elevados al cuadrado dan el mismo 1. Por lo tanto, yo puedo simplificar esto despreciando Q y diciendo que B sub K es 1. Por lo tanto, me quedaría que el elemento de la diagonal principal sería menos B sub K por B de la parte imaginaria de la matriz ambitasa del nodo en el que yo estoy trabajando. Si es el 2, B22, si es el 3, B33. Y ese sería entonces la diagonal principal. Nosotros la reducimos desde acá, esta expresión, hasta esta expresión. Y es trabajando con aproximaciones. Esas aproximaciones al final se reducen en, por supuesto, más iteraciones. Profe, disculpe, al ser un número, al ser el B sub K absoluto, ¿se mantiene el signo negativo en el resultado? Acá, Sí, sí. sí, Ah, ya, profe, ya. porque ese menos viene de la recta de la potencia reactiva. Sí, sí, ya, gracias. Y ese sería el elemento de la diagonal principal de la matriz J1. Fuera de la diagonal principal, ¿cómo queda la J1? Bueno, teníamos esta expresión antes. Ahora, ¿qué hacemos? Esta diferencia
de zeta j menos zeta k es muy pequeña. Es muy pequeña. Generalmente ese ángulo es 2 grados, 3 grados. De hecho, como usted lo calculaba, le daba 0.004 y el otro le daba 0.006, 0.08 radianes. Era bien pequeño. Si ustedes fíjense después los resultados. Zeta sub k menos zeta sub j menos zeta sub k. Este valor es muy pequeño, prácticamente cero. Entonces, ¿qué hace el método de Newton desacoplado rápido? Él elimina esto y dice, bueno, esta recta acá es cero. ¿Qué más queda aquí dentro en el seno solamente? El valor del ángulo de la admitancia. Del ángulo de la admitancia. Entonces, ya él elimina esa parte. Entonces queda I por seno de nuevo. I por seno, él lo pasa a B. Él dice que nuevamente aquí queda B sub K por B sub J y KJ por el seno de zeta sub KJ. Entonces I, aquí sobró esta I. Sí, eso me le decía. Sí, esta I está más además. Déjame arreglar eso ahora mismo, porque si no, yo me di cuenta el otro día también en la clase y no me acuerdo. Porque si no, no lo voy a arreglar nunca. ¿Te acuerdas de esto, Hasta las... Hasta las 11:50, ¿no? Ya, por ahí creo que sí. 11:50. 11:50. Sí. El profe me enredó un poquito porque usted calculó, estamos calculando los valores que están fuera de la diagonal principal. Sí. Pero en el desacoplado usted puso que los valores eran cero, ¿o no? No, no, no. De la submatriz J1 son 2 matrices. Antes eran 4, ahora te quedan 2. Sí. Y ahora sí, esto queda B sub K, B sub J por el valor de la parte imaginaria del elemento I sub KJ. Y considerando que BJ casi siempre es aproximadamente 1, anda cerquita de 1, entonces los elementos fuera de la diagonal principal quedarían de J1 menos B sub K por B sub KJ. Fíjense que es casi lo mismo que hay acá. Es lo mismo, solo que este elemento acá es con los elementos propios del nodo 2, 2, 2, si es con el 3, 3, 3. Y este ahora cambia si es 2, 1, es aquí con 2, 1. Profe, disculpe, ahí me perdí un poco, porque en la anterior era sub K y sub K. Sí. Y en esta es sub K y sub J, eso es por la... Es que tú tienes la jacobiana, te queda así. Y aquí tú tienes un número. Esta es 0, este es 0. Y acá tú tienes otra matriz. Los elementos de la diagonal principal, que fue lo que calculamos antes, eran este y este. Ahora estamos calculando este y este. ya, vale. O sea, estos son la diagonal principal y estos están fuera de la diagonal principal. Ahora vamos a calcular la diagonal principal de esta, o sea, este de aquí y este de aquí. Gracias, profe. Ahí yo claro. Con el dibujito. Necesita el dibujito más. Entonces, ¿cómo calculamos fuera de la diagonal principal? Si es el 2,1 o el 2,3 o el 2,4 por esta expresión. B sub 2 por B 2,1, 2,2, 2,3. Y esos son estos dos que están acá. Entonces, submatriz J4, esta ahora aquí, dentro de la diagonal principal, bueno, esto es lo mismo, es hacer lo mismo ahora, con la misma cosa. Esto de aquí es Q, esto de aquí es Q,
luego te queda esto, y por el seno ya es B, como B es mayor que Q, eliminamos Q de nuevo, entonces queda además este seno acá, y seno de zeta sub K, J menos delta K más delta J, esta diferencia es pequeña, es 0, nos quedamos con este solamente, y esto nos queda de esta forma. La verdad, esto lo consideraba por gusto porque no estaba ni aquí. O sea, es hacer esto B, esto se hace B, esto se desprecia y queda menos B sub K por B. Esto es lo mismo que hicimos. Esta es la expresión de Q y al final Q se desprecia. Esto no hay ni que hacerlo acá. Déjenme eliminarlo también. No cause después confusión ahí. Este momento no fue lo comparto. Sí, lo puedo hacer. Ah, espera, aquí viene la otra. No, está bien, está bien. Porque el problema es que acá, porque aquí está la otra parte también. Esta es la submatriz J1 y acá está fuera de la diagonal principal. Ahora sí, hay que considerar esto. Que fue lo mismo que hicimos en la otra. Es exactamente lo mismo. Fíjense que quedan las mismas ecuaciones. Porque hicimos lo mismo. Y ahí están los elementos dentro de la diagonal principal y fuera de la diagonal principal de la submatriz J4 y J1. Los demás son 0. ¿Se entiende eso ahí? Es que con el dibujito quedó. Sí, espectacular. Entonces, una vez que nosotros tengamos estos elementos, nosotros podemos buscar los incrementos del ángulo y los incrementos de la tensión. ¿Cómo? Las variaciones de P, fíjense, variaciones de P con respecto al módulo de tensión, variaciones de P dividido el módulo de la tensión, variaciones de Q dividido el módulo, la verdad no es variaciones, es el delta P y delta Q mayúscula. Déjame ver un momentito. Sí, es delta P, déjame arreglar ese momentico también ya. Para que esto quede listo. Para mandárselo y enviárselo bien. Hay que ver una fórmula, ¿no? Sí. Que es menos B Se aplica varios. por B. Sí. Sí. De delta acá es mayúscula. Delta acá. Sí, pero es una fórmula que es una multiplicación de dos cosas, ¿no? No es la que la multiplicar. Era para mayorse. Claro, pero unos cálculos gloriosos. Rudo. Entonces, ahora sí, La filosofía. si nosotros quisiéramos calcular los incrementos del ángulo y los incrementos del módulo de la tensión, nosotros tenemos que las variaciones de P o el residual de P, que es aquel que nosotros calculábamos como la potencia calculada menos, o la potencia que estaba en la barra menos la calculada, aquella diferencia, dividido el módulo de la tensión, y el residual de Q dividido el módulo de la tensión es igual a menos B' por delta lambda o menos B' por delta B. Ahora, ojo, acá esta B' y esta B' no es esta misma que está acá. No es esa misma que está acá. ¿Quiénes son B' y B'? Son las partes imaginarias de la matriz admitancias. Y son constantes. ¿Qué quiere decir esto? Que esto no se calcula a cada iteración, usted lo calcula una sola vez. No es como la jacobiana que usted tiene que calcular a cada iteración. O sea, antes aquí era la jacobiana, ¿no es así? Antes aquí se ponía la jacobiana.
Y usted tenía que calcularla a cada iteración. Acá usted tiene la matriz admitancia y saca estos valores que están acá de la matriz admitancia Son fijos. y son fijos en todas las iteraciones, son los mismos en todas las iteraciones. ¿Cómo la sacamos? B' es del orden n-1. n-1 quiere decir el número total de nodos menos 1, que es el de balance. Y B' es el orden n-1 menos m. N número total, 1 por el nodo de balance, y m es el número de nodos PB. Si nosotros vamos al ejemplo anterior, nosotros teníamos que esta era la matriz Yebus, ¿no es así? Sí. Esta era la matriz Yebus. ¿Quién es B'? En este caso, usted simplifica fila y columna del nodo de balance, que era el 1, ¿no es así? El nodo slack era el 1. Sí. Y le quedó esto. Entonces, la matriz B' es la parte imaginaria de eso. O sea, sería, en otras palabras, menos 52, 32, menos, o sea, 32 y menos 62. En la parte imaginaria de eso. ¿Por qué hacemos ir a... Ah, ya, claro. Sí, está bien. Entonces, B', usted toma la matriz Yebus, simplifica fila y columna del nodo de balance, y eso le queda a la matriz B'. ¿Cuál es la matriz B'? O B''. Bueno, esto se usa para determinar las variaciones o el incremento de los ángulos mediante esta expresión. Fíjense, menos, esto lleva un menos delante, después se le pone un menos aquí, menos B', el inverso, a la menos 1, o sea, menos el inverso de B' multiplicado delta P, y esto siempre se le olvida a los estudiantes, dividido el módulo de la tensión. No se le puede olvidar. Si estoy trabajando en el nodo 3 o en el nodo 2, la tensión me dio 0,97, las variaciones de P dividido 0,97, o el incremento de P dividido 0,97. Y cuando vamos a calcular B', el B' nosotros podemos sacarlo, bueno, este es el inverso de la matriz. Ahí está cómo calcularlo. Fíjense que se divide, en este caso, en el valor del 2 entre 1 y el valor del 3, que era un nodo PB, estaba fijo entre 1.04. Entonces, fíjense cómo se divide entre las tensiones. Acá. Esto era el incremento, el delta Q, y esto era el delta P, y esto era el delta P. Y fíjense cómo se divide entre las tensiones. Entre los módulos de la tensión, entonces daría esto, que está acá. Esto del ejemplo anterior. Si fuésemos a calcular el nodo 3, ¿cómo quedaría ahora la matriz B'? Fila y columna del nodo de balance se va. ¿Y el nodo PB cuál era? El nodo 3. Eliminamos fila y columna del nodo 3. Y me quedaría que la matriz B' es solamente la parte imaginaria de esto, 52. O sea, menos 52. Y entonces, ¿cómo calcularíamos el incremento del módulo de la tensión? Diciendo que esto es el inverso de 52, que es, o sea, el inverso de menos 52, que es menos 1 entre 52. Esto lleva un menos delante también, por 0.22, que fuera delta Q, dividido 1 por unidad, que fuera la tensión del nodo 2. Y daría, esto sería el incremento. Después usted le incrementa eso y estamos listos. Quedando así los resultados de la primera iteración del ejercicio y los resultados de todas las demás iteraciones. 14 iteraciones en este caso. Y se llega, por supuesto, al mismo resultado. Esto depende, por supuesto, del error que haya asumido. El error aquí yo creo que era un poquito más chiquito, así que aquí quizás con el error que nosotros hicimos nos salgan 15. Saldrían unas 11, unas 10. Menos error, menos iteración. Sí. Menos error, si el número del error es más chiquito, hay que hacer más iteraciones. De hecho, nosotros subimos, creo que fue 2.5 por 10 a la menos 3. Habría que ver aquí. Creo que por aquí estuviese dando. Por aquí. 2.5, 1, 2, 3. No, aquí no da. Aquí tampoco. Vendría a dar en 8 iteraciones. ¿Ok?
que era 2.5 por 10 a la menos 3, aquí está dando 2.6 por 10 a la menos 3, ¿no es así? No, perdón. ¿Cuánto dijo? Habíamos subido 2.5 por 10 a la menos 3, ¿no fue? 2.5. Aquí, En la sexta iteración, pues, profe. 2 puntos. Ahí está, ¿o no? ¿dónde la sexta? Sí, pues, ¿o no? Sí, pero aquí no. 2.6. En el Moodle. Sí, pues, Aquí. ahí tengo 2. Sí, pero esta no da. Esta no da. Esta daría 0.08 o 8 ¿Por qué le da la.? Esta daría 86 por 10 a la menos 3, creo. Entonces Esta daría 2.6 por 10 a la menos 3, entonces daría En la octava. por aquí, por la octava. Sí, ahí está. Aquí sí. Este es más chiquito, este es menor y este es menor. Este sería 0.0. Ah, no, tampoco da ahí. tampoco, que sería 20, ¿no? En la 9, ahí sí. Ahí sí. En la 9, aquí sería 1.5, daría en 9 iteraciones. Sí. En la 9ª iteración daría. Porque este libro lo hace 2.5 por 10 a la menos 5. O a la menos 4, no recuerdo. Nosotros asumimos 2.5 por 10 a la menos 3. Daría por aquí, por la 9ª, ¿no? Sí. Entonces, si ustedes se fijan, convergen 14 iteraciones, muchas más iteraciones. ¿Llega al mismo resultado? Sí, pero tienen muchas más iteraciones. Entonces, en esto es lo que nosotros nos vamos a convertir, o sea, nos vamos a basar para hacer los próximos ejercicios. Entonces, fíjense que los pasos, convirtiendo los ángulos a radianes para la solución final del ejercicio, quedaría esto. Y el error aquí, 2.5 por 10 a la menos 4, nosotros subimos 10 a la menos 3 para resolver el ejercicio. Para hacer menos iteraciones, si no tendríamos que hacer una iteración más. Entonces, así quedarían las soluciones finales de el ejercicio, convirtiendo los ángulos de radianes a grados. Este es el método de Newton-Raphson, desacoplado rápido. Es mucho más simple que el otro. Es mucho más simple que el otro. Yo les voy a pasar ese PowerPoint ahora cuando lleguen los. Es mucho más simple que el otro. Tiene más iteraciones. Nosotros vamos a hacer un ejercicio de eso a la vuelta del receso. Empezamos el lunes. Y ¿qué nos quedaría? Hacer, creo que es un solo ejercicio, si no me equivoco de esto. Es un solo ejercicio. Y entonces ahí haríamos la prueba teórica. Yo creo que la prueba teórica podríamos hacerla el sábado próximo. De vuelta a receso. Eso sí, de vuelta al receso, por supuesto. Entonces, yo voy a mandar un mensaje al grupo diciendo que el examen teórico de flujo de carga se va a realizar el sábado y ahí lo haremos. Pablo, esto se está sacado un libro. Sí, del SADAT, este de acá, pero tiene un error. Todo. Pero la teoría está. Un libro, pero. Parte de la teoría. Más que nada. Sí, de este libro, ¿dónde está? Ese. Justo aquí está. No, esto es la parte de parte ¿Cuál es el error que tiene con esto? ¿Eh? Habla que tiene un error. Sí, se lo voy a mostrar. Ah, acá en inglés. Eso es lo de. Profe, tengo entendido que hay como 2 o 3 libros de esto que hablan de esto. Sí, la mayoría de los libros de sistema hablan de esto. Ahora, yo no les recomiendo ver este libro. Ah, ya. Yo les recomiendo, bueno, si usted ya, primero que leer Stevenson. El Stevenson primero viene en español. Entonces, este es el ejemplo, si lo ven aquí, de aquí yo saqué esos resultados. Ah, ya. Pero aquí yo lo tuve que resolver porque aquí este libro tiene un error. Y el error está acá. Bueno, aquí viene el programa de MATLAB, hay muchas funciones ya de esta de MATLAB que no funcionan. El error está aquí, cuando empieza el Newton-Raphson desacoplado, o el formal, perdón. Demasiado. Sí, no. Poco tiempo. A ver si ¿dónde está el ejemplo?
Y el que hizo este libro lo hizo con el Acá. con la base. Y aquí no es menos 1.9, acá es menos 1.19. Entonces en este ángulo hay un error. Profe, ¿tanto cambia eso? Sí, cambió casi que una iteración más. O sea, con 1.9 creo que él hace aquí 3 iteraciones si no me equivoco. Y yo lo programé acá. Claro. Espera ahí. MATLAB. Y yo lo programé acá. Un formato. Si consideras acá el valor de él original, deja que abra. Fíjense que aquí es. En verdad hay que como programar todo esto, profe. Sí. Aquí dice que es. ¿Dónde está? Me perdí ahora el ángulo. Está un poquito más arriba. Ah, bueno, acá él hace. Si se fija, él hace 3 iteraciones. No, perdón. Dice, sí, the solution for 3 iterations. La solución por B es 3 iteraciones. Para un error de, lo dice por aquí. De 2.5 por 10 a la menos 4. ¿Dónde lo viste? Ajá. Para un máximo error de potencia de 2.5 por 10 a la menos 4. Pero si tú pones acá, deja que cargue aquí. ¿Qué es eso? Máximo. Pérdida. Máximo. Máximo error. Sí. Deja que cargue acá. Si tú le pones aquí un error de 2.5 por 10 a la menos 4, Ahí está el código. en 3 iteraciones, yo le puse aquí máximas iteraciones. Deja ver si yo le puse máximas iteraciones acá. Algunos hacemos más. Máximas iteraciones 3. Yo le puse que hiciera 3 iteraciones. Y si usted lo manda a hacer 3 iteraciones, fíjense. ¿Esto como optimización de X con restricciones? No. Fíjense que acá el ángulo, si tú te fijas acá, es menos 1.19. Claro. Y él dice aquí en el libro. Menos 1.9. ¿Dónde carajo está? Aquí arriba. Y él dice aquí que es menos 1.9. Entonces, eso, Claro. la tercera iteración, primera iteración, aquí están los resultados, no cumple ni P2, no cumple P3 y no cumple Q2. Segunda iteración, tampoco cumple ninguna, ni P2, ni P3, ni P2, ni P3, ni Q2. En la tercera iteración, no cumple con la potencia activa de P2, cumple con las demás, pero no cumple con la potencia activa. En la cuarta. Y en la cuarta, no sé cuántas hizo, no, aquí hizo 3 nada más. Yo lo obligué a que hiciera 3. Ahora, si tú lo obligas a que la haga 4 o 5, vamos a ponerle 5. Vamos a ver la 5. En la 5 cumple todo, mírala aquí. Que es la iteración 5. En la 4 cumple también todo. Hace 4 iteraciones. En la 3 ya no cumple 1. Tiene que hacer 4 iteraciones. Y eso es por el error. Y eso es por el error que tiene el libro. Profe, hermano, aunque si usted le pone un error y le pone 10 iteraciones, va a ser la iteración igual. Porque si En este caso sí, Ah, ya. pero él te dice dónde ya cumple. Claro, Aquí tú le puedes poner, por ejemplo, que si cumple no sirve queda. Exactamente. Claro. aquí tú le puedes poner fácilmente. El problema es que esto aquí es un for. Sí, es un for. ¿Ciclo for? Sí, aquí tú le pones, antes de que se acabe el ciclo for aquí, un if. Sí, P1 cumple, P2 cumple, P3 cumple, break. Una condición. Roto. Sí. Sí, if P1 es menor que tanto, if P2 es menor que tanto, if P3 es menor que tanto, Sí, Break. 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 Ah. Entonces, aunque tú le mandes a hacer 80 iteraciones, él va a parar el ciclo. No es correcto. Ah. No. Te lo voy a poner, te lo voy a poner. Si P3 es menor que Python nunca tuve recto. Yo sé más que yo. Ahí está el. Esas son las condiciones. Else. Qué raro. esto. Está bueno eso. Pero, profe, ¿usted usa una biblioteca? Biblioteca de qué? O sea,
Normalmente eso se da en bibliotecas para este tipo de cosas, los programas. ¿Biblioteca de qué? Por ejemplo, para calcular el CEP o de Newton-Raphson. Una biblioteca que venga todo esto programado, No, lo va a hacer usted. No, eso no es. Ahora, esto para un ejercicio específico, ¿no? Si tú le cambias las condiciones ya no funciona. Esto yo lo hice para ese ejercicio. Profe, ¿este modelo matemático tiene alguna, fuera del ámbito, tiene alguna otra aplicación en otra área o solamente se aplica para esto? Para flujo de carga. Sí, no, a ver, el método matemático, o sea, Newton no hizo este método para hacer un flujo de carga. A eso me refiero. No, Newton hizo un método matemático. Y ese método matemático se aplica al flujo. No es que Newton dijo, yo voy a ser ingeniero eléctrico y voy a hacer un flujo, un método para hacer el flujo de carga. Hay áreas que también ocupan ese método. El método matemático sí. De hecho, este libro acá, primero antes de entrar aquí, Si se pone YouTube, método de Newton Raphson, no le sale nada de flujo, la tienes que especificar que. Sí. Eso. Es que lo que pasa es que eso viene de la iteración. La iteración siempre va a buscar es un método de matemática numérica. Sí. Un método iterativo, igual que el Gauss. Gauss no hizo esto para, el método de él para eso. Claro. Lo eléctrico lo ocupan como este. Aquí viene incluso, este libro aquí adelante explica el método. Mira lo que es. Ve, este es el método de Newton. De hecho, los programas como el Exciler, como la matemática interna usa estos métodos. Sí, para ve, encontrar- aquí te dice, mira, usa el método de Newton-Raphson para encontrar las intersecciones de las curvas x al cuadrado más x al cuadrado igual 4 y Euler era x1 más x2 igual 1. Entonces, Es genérico, claro. sí, es un método genérico, no es que... Es un método iterativo que busca incluso a matriz jacobiana. Pero esto es un método matemático, no es que Newton dijo, yo voy a hacer esto para solucionar un flujo de potencia. No. Ese método se aplica a los flujos de potencia. En ese tiempo no había ni Ah, foco bueno, de- claro. Y él explica aquí el método, este libro explica el método aquí, de dónde salen las derivadas, Claro, pues. todo eso. El método de Newton-Raphson. Una función es igual a c, después x, f evaluada en x a la 0, es igual a c, aplica la serie de Taylor, desprecia los términos de alto orden, La serie y se va quedando por acá. Qué horrible la serie De hecho, la mayoría de los clases de sistemas, yo no lo doy, pero la mayoría de los profesores de sistemas, cada vez que van a entrar al Newton-Raphson, dan una clase de matemática de esto. Por ejemplo, Juan Carlos lo hace, pero yo no me meto en eso, porque al final nadie entiende nada. Entonces, ¿para qué vamos a empezar a buscar las gráficas? Esto es un curso de campo. Claro. En Cuba incluso se daba, antes de entrar a esto, te explicaban el método de Newton-Raphson. Pero los cálculos pasan esto, ¿no? Yo he visto que lo hacen. Técnicamente yo creo que deberían pasarlo, yo no me acuerdo si se pasa, Parece que sí. Sí los pasa. Sí. pero yo creo que sí. Tienes que entenderla esto para hacerlo. Sí. Eso. Sí, pues sí, lo pasan en el día. Pasan en el Sí. ¿En el set? No en set, pero en los cálculos. No, en la asignatura de cálculo, si pasan el método de Newton, probablemente sí. Complica. Con picar. No me acuerdo la verdad si lo pasé. Nada, acá fíjate en Fourier, ¿no? Oye, picarte. ¿Qué más hace de picar? No, profesor Carlos Pío en Fourier. Sí, pero Fourier sí, Fourier es otra cosa. Sí, Fourier se ocupa armónico porque Fourier se ocupa de armónica, va a buscar la frecuencia fundamental. Sí. ¿Qué llaman? Lapas, todo eso. Hacer carga también. ¿Profe, esto lo va a enviar por correo o lo va a subir a alguna...? Se lo envío por WhatsApp. Algo así. Te voy a enviar ahora mismo cuando llegue arriba. Ya. Déjame salvar eso. ¿cuántas preguntas ya profesor? ¿Unas 6 preguntas? ¿6, 7? Alrededor en mínimo 100. Eso vale 30%. Entonces, eso de